Petróleo sin reservas, con el ingeniero Rafael Gallegos. De 27 puñaladas asesinaron a Juancho Gómez. Hace 100 años, el 30 de junio de 1923, mientras dormía plácidamente en su cama en el Palacio de Miraflores, fue asesinado con saña de 27 puñaladas, como si una o dos certeras no bastaran. El primer vicepresidente de la República y gobernador del Distrito Federal, general Juan Crisóstomo Gómez, mejor conocido como Juancho Gómez, y hermano menor del presidente de la República, Juan Vicente Gómez. El hecho acabó con la monarquía hereditaria que había armado el Bagre, su hermano Juancho, primer vicepresidente, y su hijo Vicentico, segundo vicepresidente. El asesinato. La noche del crimen, Juancho presenció en el teatro la obra El último vals, sin sospechar que sería el último vals suyo. Al llegar a Miraflores, donde residía, le dieron un guarapo con sedante. Se quedó profundamente dormido en su cama y lo descosieron a puñaladas. Los sospechosos. Al sol de hoy no ha sido resuelto este crimen. Sin embargo, quedan para la historia dos sospechosos como autores intelectuales. Uno, doña Dionisia Bello de Torres, concubina de Juan Vicente Gómez, hermosa mujer, blanca de pelo recogido en moño y lunar en la mejilla, que en 1886 dejó a su marido para unir su vida en La Mulera con el entonces joven hacendado Juan Vicente Gómez, procreando 7 hijos. Doña Dionisia era la madre del segundo vicepresidente de la República, general José Vicente Gómez, Vicentico. Previamente, una hija del matrimonio de doña Dionisia, Margarita Torres, fue pretendida en matrimonio por el general Santos Matute Gómez, presidente del estado Zulia. Cuando Santos Matute le comentó su decisión a Juancho, este le dijo: «Esa es una perdida». «¿Por qué?», inquirió Santos Matute. «Porque me ha acostado con ella», fue la aseveración de Juancho. Parece que la realidad fue que Juancho, parrandero, jugador y mujeriego, había violado a Margarita en una encerrona. La pobre Margarita, ante tal rechazo y escándalo en la sociedad caraqueña, no aguantó y se suicidó. Doña Dionisia fue tenida como sospechosa del crimen de Juancho porque tenía 2 móviles: venganza por la violencia y humillación del primer vicepresidente, que había desembocado en el suicidio de su querida hija Margarita, y el hecho de que su hijo Vicentico quedaría luego del crimen como primer vicepresidente de la República, o sea, a un saltico de la presidencia. Además, se dijo que la vieron la noche del asesinato deambulando por Miraflores disfrazada de hombre. 2. Juan Vicente Gómez fue el otro sospechoso. La noche del asesinato, el dictador Juan Vicente Gómez se había trasladado desde su residencia en Maracay hacia Caracas para visitar a doña Dionisia. Como se sabe, el taita muy poco salía de Maracay y nunca amanecía con ninguna mujer. Por ello, la fatídica noche, solo casualmente, pernoctó en Miraflores. A Juancho, sus adláteres se le calentaban el oído para que le diera un golpe de estado a su hermano Juan Vicente. Se dice que, aprovechando la estadía del Bagre en Miraflores, pagó para que asesinaran a su hermano. También se dice que el presidente Gómez se enteró y capturó al mandadero. Le preguntó que cuánto le había ofrecido Juancho para que lo matara. «Ajá, yo le doy 5 veces esa suma y usted me mata al muérgano de Juancho». A Miguel Otero Silva esta versión se la corroboró años después un chofer
de Juancho Gómez. Las pesquisas. Por las salas de tortura del régimen desfilaron centenares de sospechosos de tan horrendo crimen. Entre ellos, todos los empleados de Miraflores. Los culpables oficiales fueron el hombre de confianza del Occiso, Isidoro Barrientos, además de Encarnación Mujica y un soldado de apellido Andara. Muchos de los interrogados fueron suicidados. El maravilloso caricaturista y humorista Leoncio Martínez, Leo, fue acusado y enviado a la Rotunda. Pagó caro el delito de decir y repetir jocosamente el acontecimiento, asociándola con las esquinas de gobernador a muerto. Vicentico. Juan Vicente Gómez, tal vez y solo tal vez, porque para la historia es uno de los sospechosos, pensó en la complicidad de su hijo Vicentico y de su madre Dionisia. Sabía de las tendencias vicentistas y juanchistas que buscaban desalojarlo del poder. Cortó por Lozano y dejó vacantes las 2 vicepresidencias que fueron eliminadas de la Constitución en 1928. Años después, sospechó de la vinculación de su hijo Vicentico en el intento de golpe del 7 de abril de 1928, donde, por cierto, Betancourt no pudo llegar y a Jovito Villalba lo capturaron y encerraron por 7 años en las terribles mazmorras del régimen. Entonces, Juan Vicente Gómez, seguramente decepcionado, le quitó el uniforme a su hijo Vicentico y lo envió a París, junto a su esposa Josefina y su madre Dionisia, a ocupar un insípido cargo en la embajada. José Vicente Gómez, Vicentico, fallido heredero de la dictadura, murió en Suiza, oficialmente de tuberculosis, en 1930. Su viuda, la dama de la alta sociedad caraqueña Josefina Revenga, casó al poco tiempo con el doctor Pedro Tinoco Smith, ministro de Gómez y ya padre del futuro político y financista Pedro Tinoco. El asesinato de Juancho Gómez, otro cangrejo más. Esto fue Petróleo sin Reservas, con el ingeniero Rafael Gallegos.